grupo de congresistas de ambos partidos presentaron una propuesta que quiere abordar el problema migratorio del país. Entre otras cosas, propone un programa enfocado en inmigrantes con más de 5 años en la nación, un camino simplificado para Dreamers y beneficiarios del TPS, además de pago de impuestos atrasados. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, y Silvio Canto Jr., analista político. Bienvenidos. Y bueno, esta es una propuesta que evidentemente llama mucho la atención, sobre todo dentro de la comunidad hispana de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué posibilidad hay de que este proyecto logre una aprobación en ambas cámaras y la firma del presidente? Y comienzo contigo, Orlando, ¿cómo lo ves? Bueno, todavía está por verse. Yo creo que es prematuro, pero a ver, veíamos ayer esta encuesta en la que claramente el tema migratorio está ahí. Y yo creo que está empezando a generar presión en la administración. Yo creo que pues hay gran parte del Partido Republicano que entiende la importancia de distinguir. En este sentido, bueno, esta iniciativa de, por ejemplo, congresistas como María Elvira Salazar, yo creo que un poco le ofrecen una alternativa o un camino al Partido Republicano para mantener una política migratoria severa, pero al mismo tiempo manejarla de una manera sensible, para evitar no solamente daños colaterales, sino para valorar y proteger al migrante que realmente contribuye con Estados Unidos. El camino es largo. Yo lo veo un poco complicado por cómo está ahora también el Partido Republicano. Yo creo que hay todavía fuerzas muy potentes dentro del Partido Republicano que no consideran ningún tipo de inmigración, independientemente de cómo sea. Hay muchas facciones que incluso se oponen a cualquier tipo de migración, bien sea por visa de talento o visa de trabajo, como ya hubo su debate en su momento, por lo que esta eventual ley tiene muchísimos obstáculos que atravesar. Bueno, parte de lo que esta propuesta propone inicialmente es, como lo mencionábamos, estar enfocado en personas que tienen más de 5 años en el país, es decir, excluiría a los millones de personas que ingresaron ilegalmente bajo la presidencia de Joe Biden. Contempla también el pago de impuestos atrasados, el estar contribuyendo de alguna manera al país, y lo que escuchábamos de la congresista María Elvira Salazar, que impulsa este plan llamado como Dignidad, es que estas personas que han estado por más de 5 años en el país contribuyendo a la economía de los Estados Unidos podrían pagar una multa, pagar impuestos atrasados y de alguna manera seguir contribuyendo al país, y a cambio no ser deportados, obtener un permiso de trabajo e incluso la posibilidad de salir y entrar del país, porque algunos de estos congresistas señalan que muchas de estas personas en realidad buscan retirarse después en sus países de origen y no quedarse en los Estados Unidos. Vanessa, ¿cómo lo ves y quiénes podrían ser los grandes enemigos dentro de la administración a este proyecto de ley? Bueno, yo creo que hay que reconocerle a la representante Salazar que es bien valiente por hablar del elefante, digamos, en el cuarto, ¿no? El asunto de la migración es una cosa que es evidente, que es un problema que tenemos que solucionar de alguna manera, que hay millones de personas que están en este país de manera ilegal y contribuyendo, y lo están haciendo hace años. Y creo que dentro del Partido Republicano pocos se atreven a hablar, y más allá de si a alguien le gustan o no las particularidades de este proyecto, creo que hay que reconocerle que ella se atreva a ponerlo sobre la mesa y hablar del asunto. Ahora, yo no creo que esto tenga éxito por ahora, sin embargo, sí creo, ella lleva ya varios años hablando de esto y ha hecho modificaciones y ha agregado cosas muy interesantes al proyecto. Yo sí creo que puede ser algo que puede tener futuro, o más bien que puede tener éxito a futuro. Es decir, yo lo veo como una especie de propuesta o de trabajar hacia el futuro y poner sobre la mesa e intentar convencer a las personas e intentar, convencer también a la gente de su propio partido. Yo lo veo un poco como el Medicare for All de Sanders, que lleva años y que al principio todo el mundo se burlaba, y ahora es una cosa que muchos quieren y están de acuerdo. Yo creo que puede pasar esto, y creo que de pronto podemos, ver avances, así sea pequeños, en medida de que sí se discuta y en medida de que sí salgan, nuevos congresistas que puedan abordar el caso. Sin embargo, por ahora, pues yo no le veo futuro. O sea, no le veo que le puedan aceptar por ahora.
Futuro sí le veo. Como lo mencionaba Orlando, ayer estábamos discutiendo esta nueva encuesta de Gallup que mostraba una disminución en el apoyo a la política migratoria de la administración. ¿Será necesario un proyecto como este precisamente para ganar popularidad en el voto hispano de cara a las elecciones de medio término? ¿Cómo lo ves, Silvio? No, no necesariamente pero aunque yo siempre he estado a favor de una idea como esta, porque tiene sentido económico. Digo, estás hablando de ofrecerle a través de visa de trabajo una oportunidad a estas personas a que sigan trabajando aquí legalmente, ¿no? Entonces, yo siempre creo que esto ha tenido más potencial. Lo que destruyó todo tipo de reforma de migración es lo que vivimos en los últimos 4 años, cuando hubo esta loca y caótica política de inmigración, que ni era inmigración, más bien la gente entrando al país como si Estados Unidos era la piscina pública. Y entonces había un caos y un desorden terrible. Y eso pues cambió muchas actitudes. Pero yo creo que si tú le puedes demostrar al pueblo cubano, al pueblo americano, que la frontera está protegida o está ya organizada y que en el país hay orden y se van a enforzar las leyes de inmigración, si tú le puedes probar eso al pueblo americano y estamos en camino a hacer eso, yo creo que mucha gente dice, está bien, vamos a darle una oportunidad a que se queden aquí usando una visa de trabajo o algún proceso de legalización. Como ya hemos dicho anteriormente, estas personas están contribuyendo, están trabajando, no están viviendo de nadie. Y yo creo que sería bueno añadirlos al país legalmente para que no solamente puedan entrar y salir, pero para que puedan pagar impuestos, para que puedan contribuir y ser contratados legalmente, lo cual sería mejor para ellos y para los patrones, Karina. Por supuesto, sobre todo en un momento en el que muchos empresarios han manifestado su preocupación a la administración de que sus industrias se vean impactadas precisamente por los operativos que hemos visto de inmigración y en un momento en el que el propio presidente Trump ha reconocido en diversas ocasiones la importancia de muchos de estos trabajadores que son difíciles de reemplazar. Vámonos al siguiente tema que sigue siendo un tema de inmigración también, y es que un grupo de legisladores, tanto demócratas como republicanos, realizaron el sábado una visita al controversial centro de detención de inmigrantes conocido como Alcatraz de los Caimanes o Alligator Alcatraz. Mientras los demócratas denuncian supuestas condiciones infrahumanas, los republicanos describen este recinto como limpio y con condiciones salubres. ¿Cómo lo ven ustedes? Y me voy contigo, Orlando, lo hemos discutido varias veces, donde hemos visto, existen imágenes de los centros de detención, tanto de la era de Obama como de la era Biden, en donde incluso cientos de personas estaban hacinadas debajo de los puentes a la intemperie en condiciones extremas de temperaturas altas, como las de Texas, por ejemplo, y ninguno de estos congresistas realmente se manifestaba. Ahora vemos, aquí estamos de hecho viendo imágenes de Alcatraz Alligator, en donde son imágenes de un centro de detención, ¿verdad? No es un parque recreativo, es un centro de detención, pero parece al menos contar con todas las condiciones salubres necesarias. ¿Cómo lo ves tú, Orlando? Bueno, es que tenemos que recordar que las famosas jaulas y la separación de familias fue inaugurado. Eso fue, de alguna manera, un debut de la administración de Obama. Obama fue el padre, el autor de esas imágenes terribles que vimos en su momento, y no hubo el escándalo en lo absoluto que estamos viendo hoy por algo mucho menor y algo que no tiene nada que ver. Como muestran las imágenes que están viendo, Alligator Alcatraz es un centro de detención normal, como cualquier centro de detención, y que cuenta con absolutamente todo con lo que debería contar un centro de detención humano, que es todo lo que le permita a la persona que está detenida, pues, contar con sus servicios básicos y cubrir todas sus necesidades básicas. Esto, por cierto, es mucho más seguro y mucho más limpio y mucho más salubre que, por ejemplo, las condiciones que estaban atravesando muchos de estos inmigrantes ilegales en supuestas centros de estadías en Nueva York, ¿no? En hoteles supuestamente de lujo, pero que realmente veíamos las condiciones y eran terribles. Entonces, esto realmente implica una mejora para las familias al final. El estado actual de los centros de detención para la inmigración ilegal está completamente saturado. Como ha sido reportado ampliamente, no hay camas, no hay espacio para meter tanto inmigrante ilegal, para realmente llevar a cabo un proceso de deportación y de control riguroso, profesional, por lo que este centro de detención lo que hace es precisamente
bajar muchísimo la presión, bajar muchísimo la saturación y al final contribuye con las condiciones de todos los detenidos. Y bajar en algo clave que es el costo, ¿no? ¿Cuánto le ha costado a los estadounidenses? ¿Cuántos millones de dólares le costó a los contribuyentes bajo la administración Biden el pago de estos hoteles, por ejemplo, que mencionabas? Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que simplemente es más pues de la hipocresía de los demócratas. Yo no sé cuál es el asunto de tener un centro organizado donde se puedan controlar bien las cosas. El punto es que a ellos simplemente les gusta tener gente haciendo lo que quieran, dándoles tarjetas de crédito, permitiéndoles que consuman drogas en los hoteles, que incluso haya casos de violencia en los hoteles, niños expuestos a ese tipo de cosas. Yo creo que, digamos, de manera objetiva es mejor que las personas que están viviendo un proceso de esos estén en un lugar organizado y puedan rápidamente vivir el proceso. Pero como a ellos lo que les gusta es el caos, pues por eso defienden lo otro. Y yo entiendo a aquellas personas que pues uno como humano se solidariza con cualquier tragedia de alguien de pronto inocente que lastimosamente tiene que ser deportado y quería estar acá, pero pues una cosa no quita la otra, es decir, las leyes de un país se tienen que cumplir y si alguien pues lastimosamente vino de manera ilegal, pues existe la posibilidad de que le toque que, digamos, enfrentar este proceso, pero eso no quiere decir que sea inhumano, ni que lo estén haciendo mal, ni que se le estén violando los derechos a nadie. Una de las cosas que menciona la administración es que ellos desean ampliar la capacidad, precisamente pasar de 40,000 camas que hay disponibles actualmente para los centros de detención a 100,000 para poder albergar al menos a 100,000, que sigue siendo un número bajo en comparación con la cantidad de personas que ingresaron ilegalmente al país. Otra de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención es que de estos congresistas no vemos a nadie o nadie levantó sus voces después de conocerse que personas que asesinaron estadounidenses como el asesino de Laken Riley, por ejemplo, estuvo hospedado en hoteles de Nueva York con el dinero de nosotros los contribuyentes, se desplazó libremente hacia Georgia, en donde asesinó a este estudiante de enfermería en un avión pagado también con dinero de los contribuyentes. Entonces creo que esta administración de alguna manera está mandando un mensaje en un cambio de sentido completamente mucho más estricto a lo que sucedió bajo Biden. ¿Cómo lo ves tú, Silvio? Mira, como dijo Vanessa, aquí la hipocresía está en mayúsculas, ¿no? Digo, es una cosa impresionante lo que estamos viendo por parte de ellos. Pero para mí hay dos escándalos. El escándalo no son los cocodrilos que viven por ahí. El escándalo son dos. Primero de todo, ¿por qué seguimos encontrando criminales en sanctuary cities? ¿Okay? ¿Por qué seguimos encontrando a esta gente? El otro día aquí en Houston encontraron a un tipo que se había secuestrado un avión. ¿Qué hace un tipo como ese viviendo en cualquier lugar o en Estados Unidos en este caso? Y la otra cosa que es muy importante, yo quisiera que todos estos demócratas que están criticando este lugar en Florida, que ellos me digan a mí a dónde ellos pusieran esta gente. ¿Por qué no ponemos cada uno de ellos en la cuadra donde ellos viven? O cerca del colegio donde van sus hijos, a ver si les gustaría eso. Entonces ellos no quieren que estén en una cárcel o un detention center, como le llaman, pero tampoco quieren que estén viviendo cerca de ellos. ¿Okay? Entonces digo, para mí es típica hipocresía de un partido político que no tiene nada que ofrecer excepto crítica y más crítica. Deberían de chequear las últimas encuestas que salen de ellos, que cada día ellos están alrededor de 40%. Eso es un número muy agradable cuando tú eres un partido político, Karina. Fíjate que muy cierto de verdad lo que dices, Silvio, incluso lo he escuchado incluso con colegas, ¿no? Que de alguna manera señalan o están en desacuerdo con este tipo de condiciones, pero a la hora de poner a sus hijos en las escuelas, no los ponen en los vecindarios hispanos, por ejemplo. Yo creo que esto representa incluso seguridad para los hispanos, cuando tienes personas que no sabes quiénes son, si son buenas o malas, que no sabes qué antecedentes tienen y están aquí en el país. Es mejor que estén en un lugar controlado hasta que se procesen sus casos de manera individual. Vámonos así a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay mucho que analizar aquí en el panel de voces.